El presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley de adopción, la que ya es una realidad después de 12 años de tramitación en el Congreso. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Torre. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Una muy buena noticia, como señalabas. Muy buena noticia. De hecho, cuando salía del Congreso, recuerdo yo, tuve una conversación aquí en el programa con la ministra Orellana, hablábamos también de las diferencias, pero quiero partir de lo básico, son 12 años de tramitación. ¿En qué cambia la ley de adopción con respecto a lo que hay y lo que va a haber tras la promulgación el día de hoy? Bueno, lo que hay es una ley del año 99, o sea, está absolutamente desactualizada en términos de todos los estándares de protección de la niñez y la adolescencia como lo entendemos hoy día, que hemos ido mejorando como país, sin duda. Entonces pone en el centro al niño. Y yo creo que así, en resumen, tres cuestiones fundamentales es que reconoce y garantiza los derechos que están en la Ley de Garantías de la Niñez y se traen y se garantizan en el proceso de adopción. Ahí hay una actualización, perdón, y me detengo, hay una actualización normativa. Suena muy administrativo lo que estoy diciendo, pero es una obligación legal porque ya hay una Ley de Garantías para la Niñez que tiene que ir permeando todo el Estado, todas las normas, y eso es lo que faltaba también en la ley de adopción. Justamente, entonces, por ejemplo, la Ley de Garantías de la Niñez tiene una serie de derechos y garantías que por supuesto son aplicables siempre, claro, pero los procesos tienen que ir adaptándose. Entonces, si la Ley de Garantías de la Niñez señala que los niños tienen derecho a ser oídos y derecho a ser representados judicialmente, eso significa que en el proceso judicial de adopción, por ejemplo, tenemos que garantizar que tengan su abogado, tenemos que garantizar que el juez esté obligado a tomar en consideración lo que el niño o niña dice. Que sean escuchados en concreto. Claro, ya, que esas obligaciones, esos derechos, en el fondo, aquí se traducen en obligaciones concretas, como esos que estoy señalando respecto del proceso judicial. O el derecho a la búsqueda de orígenes y a la identidad. Necesitamos garantizar que haya registros que permitan que el registro civil tenga los antecedentes para que si un niño o un adulto quiera averiguar sobre su filiación y su origen, tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, esos ajustes son fundamentales, porque si no vamos cambiando las instituciones para que estos derechos que ya habíamos reconocido se materialicen, no sucede. Entonces, esa es una primera gran dimensión, como materializar estos derechos, pero traídos al proceso de adopción. Luego, tiene que ver con... Sí, dale nomás, importante eso. Segundo punto viene con ese... este es como el paraguas, ¿no? La ley de garantías, pero... Aquí estamos hablando de una ley del 99, ¿no? Sí. 99, estamos en el 2025 y distintas historias, realidades que han hecho que se vaya tramitando y discutiendo esta ley. Sí, y durante mucho tiempo no avanzaba. Imagínate, algo que todos decían, podemos decir que había un consenso en que esto era una urgencia y aún así no avanzaba. O sea, largamente postergada. Y este segundo punto tiene que ver con algo que durante mucho tiempo fue polémico, que hubo un poco de discusión también este último año, pero afortunadamente creo que primó una mayoría que permitió avanzar, que es la selección de padres adoptivos. Ya. Pensando en los tipos de familia. Pensando en Chile, en los donde tipos ya de habla familia. de tipos de familia y no una familia, como pasaba antaño. Justamente, en la ley vigente lo que hay es que solo pueden adoptar las personas si es que están solteras o viudas o divorciadas, o si son un matrimonio. Y además, siempre en una prelación rígida. La ley actual siempre va a preferir un matrimonio a una persona soltera. Claro, siempre va a estar primero y por sobre otras personas que se quedan, digamos, en el segundo escalafón tras los que están casados. Claro, y eso no tiene sentido, y no lo estoy pensando desde el punto de vista de los padres, lo pienso desde el punto de vista de los niños. O sea, los estamos un poco privando de que hay más opciones, más familias evaluadas que son más apropiadas quizás para su caso en particular. Con la nueva ley se elimina esta relación rígida y ya no se va a distinguir, no importa el estado civil y no importa si es una persona soltera o una pareja. Entonces, es la mejor opción, suena muy frío, pero es todo lo contrario, la mejor opción para el niño, la niña en este caso. Justamente, es que eso es. O sea, el objetivo es que si hay un conjunto de personas o parejas que buscan ser padres adoptivos, se los evalúa a todos, se ven sus características y después respecto de cada uno de esos niños o niñas hay que hacer como el cruce de cuál es, en el fondo, esa familia adoptiva más adecuada. Y eso no es que siempre va a ser un matrimonio con determinadas características o siempre va a ser una persona soltera o siempre... O sea, cada caso tiene sus características y tiene que ver no solo con las vulneraciones y las necesidades de ese niño, sino el lugar donde vive, el no desarraigarlo territorialmente. Y hablemos de un tema bien relevante, las parejas homoparentales en este caso, que estaban totalmente excluidas en términos normativos de la ley de poder optar a adoptar.
Sí, en parte sí, porque En parte sí, la ley pero de era bien matrimonio rígido. igualitario parcialmente había resuelto eso, Claro. pero solo para los matrimonios. Y, por ejemplo, se producía este absurdo que parejas que tenían un acuerdo de unión civil, independiente si fuesen homosexuales u heterosexuales, Sí. no podían adoptar como pareja. Claro. Entonces, muchas veces hay parejas que uno escucha que siendo convivientes civiles, no podían adoptar como convivientes civiles, entonces se separaban para adoptar como personas solteras. Aquí, si es una pareja la que va a adoptar, tiene que postular como pareja. Y que sea la mejor pareja. Y que sea la mejor. Y si es una persona soltera, puede postular como También. una persona soltera. Claro. Entonces, ese es como el segundo gran nudo, y ese sin duda fue uno que durante mucho tiempo tuvo esta ley quizás retrasada en discusiones que afortunadamente hoy día están superadas. Antes de pasar al tercer nudo, ya es interesante ir punto por punto para ir viendo lo que hay y lo que va a haber. La promulgación, faltan los reglamentos evidentemente, pero ya es un hecho, ya es ley. En este tema en particular, yo decía, la mejor opción, le sumo, la mejor opción para el niño, la niña, que es, volvemos al primer punto, que aquí el centro es el niño, la niña o adolescente que busca una familia, que busca ser adoptado. Exactamente, y me gusta que lo pongas así porque muchas veces en el debate, y es una buena instancia ahora que se está discutiendo a propósito de esto, de que demos vuelta un poco cuál es el foco del debate. Foco. Porque muchas veces me dicen, sí, es que los padres que llevan mucho tiempo en el proceso de ser familia adoptiva, sí, queremos mejorar eso, por supuesto. Y hay procesos ahí que tienen que ser muchísimo mejores, y los padres y las familias adoptivas son familias maravillosas que se ponen a disposición de este cuidado. Pero la principal preocupación son el tiempo que llevan los niños que han sido separados de sus familias esperando. Ahí está mi foco. Hay un foco en priorizar, usted me corrige, priorizar la reunificación, ¿no? La revinculación Perdón, familiar. la revinculación, gracias. Sí, justamente, eso también es importante. La adopción, por supuesto, cuando es necesaria se tiene que producir, pero siempre vamos a querer que sea la última opción. Siempre vamos a preferir que un niño o niña pueda revincularse con su familia de origen, pueda permanecer. O sea, ya una medida de protección de separación de la familia de origen tiene que ser la última opción. Sí, claro. Tenemos Último que rato. tomar otro tipo de medidas de protección en la medida en que puedan ser, por ejemplo, otros apoyos ambulatorios. Ya, si se produce la separación, lo primero que vamos a hacer es tratar de que se genere esta revinculación y fortalecimiento familiar. Entonces, ese es como el tercer grupo de modificaciones, que son como las procesales, y quizás es como lo más denso, lo que más páginas ocupa de la ley. Pero pucha que cambia la cosa. Sí, porque si uno no lo cambia ahí, el resto se queda simplemente en el papel, ¿no? Entonces, cuando un niño o niña es separado de sus familias con el nuevo sistema, se tiene que iniciar obligatoriamente el proceso de revinculación y fortalecimiento familiar. Y esto significa que tenemos que acompañar a esa familia, y va a tener un seguimiento también bien estricto del juez de que se pueda producir efectivamente esa revinculación. No es solamente decir, bueno, que se produzca la revinculación y después volvemos 3 años después a decir, no funcionó. Tenemos que darle Un seguimiento. un apoyo, un seguimiento. Un acompañamiento y un seguimiento, y si esto no resulta, lo pongo así, ahí ya se llega a lo que es la adopción misma. Justamente, pero con un plazo claro y acotado. Y ese es un poco el equilibrio que teníamos que encontrar, porque lo que pasa muchas veces en esta situación del niño es que se eternizan las situaciones. O sea, y los que muchos sufren niños... son quienes buscan adoptar, pero por sobre todo los niños y niñas que pueden ser adoptados. Exacto, y que muchas veces están en una situación que no saben si van a volver donde su familia de origen, si no saben si van a ser adoptados, que pasan de una residencia a una familia de Pueden acogida. pensar que no me quieren, si eso es terrible, o sea, hay tanta historia al respecto. Entonces, ahí tenemos, en el fondo, tenemos que todos poner en el centro justamente el cuidado a ese niño o niña, y tienen que tener un ambiente de protección, de amor, que eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es lo que busca ahora la ley. En vez de pedirle a los niños que se adapten a los ritmos judiciales, a los ritmos de los adultos, a los ritmos de las instituciones, todos nosotros nos tenemos que ordenar para poder resolver de mejor manera las necesidades de aquellos niños que además son los más vulnerados. O sea, son situaciones a las que no nos gustaría tener que llegar. Eso es súper interesante, y también pensando en lo que ha sido el proceso, ¿no? Y quiero ir a otro tema que está integrado en la ley, y pensando en aquellos quienes quieren adoptar, pero también aquellos quienes acogen temporalmente y buscan en algún minuto adoptar. La ley, o la actual ley, digamos, era bastante rígida al respecto, y en ese sentido era bien complejo aquellos que tomaban la opción de acoger, o sea, un acto de amor, ¿para qué decir?
y después decían, bueno, yo quiero tener este lazo permanente, eterno con este niño y niña, pero no me deja. Esto también está considerado. Ese fue otro tema que se resuelve con esta ley, y también ahí había una tensión que interesante, pero que con la nueva ley yo creo que se resuelve adecuadamente. Actualmente las familias de acogida no pueden adoptar, y tiene cierta lógica eso, porque en principio el acogimiento debiese ser un cuidado transitorio, porque es un momento que esa familia de acogida actuó justamente con ese escenario. Claro, y con la idea justamente de poder acompañar el proceso de ese niño que ojalá pudiera volver con su familia de origen. Entonces tiene cierta lógica que son procesos distintos el acogimiento y la adopción, pero sabemos que hay muchos casos donde hay familias de acogida que han cuidado a un niño 1, 2, 3, 4 años y que muchas veces va a ser lo mejor para ese niño que puedan permanecer con esa misma familia de acogida. Entonces, lo ven como su hijo, como su hija, y al revés, digamos, lo ven como sus padres, su madre, y ese vínculo ya se formó, digamos. Justamente. Entonces, la idea con la nueva ley va a permitir que de manera excepcional, si es que han transcurrido más de 18 meses con una familia de acogida, esta pueda convertirse en su familia adoptiva, cumpliendo, por supuesto, los mismos requisitos que el resto de las familias adoptivas y lo que eso significa. Entonces, eso también es un avance muy bueno. Pero déjame comentarte que hoy día en la promulgación de la ley estuve hablando con una familia que estaba invitada, que había adoptado a una niñita y que además se estaba organizando y estaba produciendo una organización entre familias de acogida y familias adoptantes. Porque decían, nosotros somos ahora la familia adoptiva, pero sabemos que toda la historia que su hija tuvo con su familia de acogida e incluso con su familia de origen biológica también es relevante, y no se trata de cortar esos vínculos, sino también de cómo podemos apoyar esos procesos. Y entre otras cosas, la ley regula, por primera vez van a estar regulados los contactos posadoptivos con la familia de origen. O sea, aquí hay que atender, son situaciones muy humanas, muy particulares, que no pueden tener reglas que... Pero ¿cómo se va a regular eso? Regular suena tan denso, tan fuerte, tan leguleyo, digamos, pero es necesario que el Estado pueda regular este tipo de situación por el bien, volvemos al punto, del niño y la niña que tiene su familia adoptiva, pero que puede también estar con un nexo con su familia originaria, digamos, ¿no? Hay que verlo así. Sí, esa es la idea, que sea justamente muy centrado en la realidad, y por eso de cada situación. Entonces, en las sentencias de adopción, el tribunal tiene que establecer si se establecen o no contactos posadoptivos. Y ahí obviamente tiene que escuchar al niño, ver la situación, también escuchar a la familia de origen, porque no vamos a establecer contactos posadoptivos y decirle al niño tiene que ir donde su familia de origen si su familia de origen no tiene ese interés. Pero puede que sí lo tenga, puede que hayan hermanos, familias extensas, que haya una relación que mantener, y eso se va a regular judicialmente en la sentencia de adopción, y eventualmente siempre va a poder ser revisable o se van a poder solicitar posteriormente los contactos. Eso pensando, por ejemplo, no solamente y exclusivamente en los padres y madres, sino hermanos, tíos, abuelas, por ejemplo, abuelos. Sí, justamente cualquier miembro de su familia. Eventualmente podrían incluso ser los padres, que quizás no pudieran cuidarlo, pero por otra razón sí pudieran ser favorable que mantengan un contacto posadoptivo, pero especialmente si uno piensa, por ejemplo, en familias extensas, hermanos, no corromper esos vínculos. Totalmente. Y por eso la ley tiene que estar muy centrada en el niño y permitir tener reglas muy claras y principios muy claros, pero también permitir que en cada caso el tribunal y el servicio de protección puedan definir qué es lo mejor, porque uno no puede decir, no, siempre va a ser bueno que haya contactos posadoptivos y tiene que mantener la vinculación con la familia de origen, porque no siempre esa va a ser la mejor situación. No, y todas las realidades son distintas. Todas las realidades son distintas. Tampoco vamos a decir que siempre va a ser bueno que se corten los vínculos. Por lo tanto, la ley tiene que brindar herramientas al sistema para que esas decisiones se puedan tomar adecuadamente, pero como la realidad es tan compleja también y tan rica y tan única, súper relevante lo que venga para adelante. Y ahí nosotros ahora tenemos que implementar la ley, dictar los reglamentos, pero también todos tenemos que cambiar un poco la lógica. Las instituciones primero que nadie, pero yo diría toda la sociedad adulta, de la manera en que entendemos la protección de la niñez. Déjeme preguntarle por instituciones y entendiendo el trabajo también arduo que se genera en los tribunales de familia, pero lo que siempre hemos escuchado tantas veces, la cantidad de causas, de historias, de trabajo que tienen los tribunales también van complicando este proceso cuando, por ejemplo, el cambio en la ley llama a uno de los puntos, son varios, a ir reduciendo los tiempos de espera para el niño y la niña.
¿Cómo también se aborda eso? La realidad de los tribunales en este caso. Bueno, esto va a ser un cambio importante, sin duda, en materia de trámites en tribunales de familia. Aquí participaron, bueno, hubo informes de la Corte Suprema como corresponde, pero además distintas opiniones de academias y de los tribunales, de los propios jueces de familia. Pero aquí los cambios procesales son bien importantes. Creo que hay algo que no mencioné antes, pero cuando hoy día, con la ley vigente, desde que un niño es separado de su familia hasta que eventualmente es dado en adopción, pasa por al menos 3 juicios. O sea, eso es lo mínimo, pero muchas veces pueden un niño ser pasando por 3 juicios. 3 juicios, un juicio de protección, un juicio de susceptibilidad de adopción y un juicio de adopción. Nosotros estos 2 primeros los vamos a juntar en un único proceso, porque además pueden pasar, en los juicios de protección, cada niño pasa en promedio por 1,75 procesos. O sea, hay muchos que pasan por 2, por 3, por 4 procesos judiciales. Claro. Entonces, aquí cada niño va a pasar solo en el mismo proceso de protección, se va a poder determinar la adoptabilidad eventualmente. Entonces, si bien los plazos van a ser mucho más acotados, también el número de juicios van a ser menos en la medida en que el sistema vaya funcionando, porque ya no vas a tener todo este paralelismo de causa. Así que nosotros esperamos que eso también sea más eficiente. Claro, va a ser eficiente no solamente para el trabajo de tribunales, sino también para el estado psicoemocional del niño y la niña. Por supuesto. Porque pasar 3 veces por tribunales y eventualmente por más, para allá para los adultos, ¿para qué decir? Imaginar para quien no puede tener toda la... los niños entienden todo, pero la comprensión de esta estructura jurídica, esta judicial que está definiendo qué va a ser de mí en los próximos años. Y analizamos algunos casos, bueno, quizás son los más críticos, pero para poder ver cómo teníamos que ir mejorando. Y hay casos en que hay juicios paralelos y se determinan decisiones contradictorias. O sea, imagínate eso para un niño. Ya. ¿Cómo puede ser eso, por ejemplo? Por ejemplo, en un juicio de protección, un niño, quizás el caso más duro que vimos, pero en un juicio de protección que mientras está la medida de protección, está la idea, la lógica de la revinculación con su familia de origen, que está muy bien esa lógica. Entonces el tribunal del juicio de protección determinó visitas con su familia de origen, o sea que seguía el cuidado en una residencia, pero que su familia de origen podía tener visitas. Y en paralelo se estaba tramitando una susceptibilidad de adopción. Entonces eran como 2 procesos que iban con 2 finalidades distintas. O sea, estoy viendo la posibilidad, estoy tratando de que ese niño o niña vuelva con su familia de origen, pero al mismo tiempo en paralelo estoy viendo de que deje esa familia de origen para optar a una familia adoptiva. Claro, entonces un tribunal... suena bien contradictorio. Claro, un tribunal determina las visitas... Y 2 tribunales distintos. Y el otro tribunal le manda un exhorto a un tribunal y le dice suspenda las visitas. Entonces... Imagínate lo que es, y claro, como cada uno de los tribunales estaba viendo una parte del proceso, quizás tenía sentido, pero en la vida de un niño es una vida, es una trayectoria, entonces necesitamos que sea el mismo juicio, el mismo tribunal, el que esté viendo si lo más adecuado es ir en un sentido o en otro. Imagínate que un día te determinan visitas, 2 meses después te dicen que ya no puedes ver a tu familia de origen después, o sea, eso para cualquiera... es realmente incomprensible y para un niño no merece eso. Entonces, así estábamos tratando hoy día y esto es lo que tiene que empezar a cambiar. Ministra Javiera Toro, gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego.